El cine le debe mucho al teatro, así lo pienso yo. Es una enorme fuente de inspiración para este arte audiovisual, un arte que ya contaba con muchas fuentes de personajes, conflictos, épocas para inspirarse y o crear nuevas historias o representar en su formato de pantalla piezas de teatro, acercando este arte al espectador de un modo diferente, haciendo que ésta sea más vista por este nuevo público que sentía curiosidad por la gran pantalla. Aunque el teatro llegase antes que el cine, y el cine se alimentase del teatro, hemos llegado a un punto en el que ambos tienen una retroalimentación, un punto en el que uno puede ayudarse del otro, siendo así más fuertes y repercutir más en el mundo. Dos artes inmortales. El teatro nació en Atenas, Grecia, con los ritos en honor a Dionisio, al igual que la tragedia, donde destacaron los escritores griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides. Después el teatro pasó por la Edad Media, donde se produce una ruptura, haciéndose solo comedia y representaciones en la iglesia. Posteriormente, el teatro llegaría al Renacimiento, donde a su vez se harían diferentes tipos de obra. Las renacentistas, que buscaban contentar al público, el teatro cortesano, relacionado con las clases nobles, y por último el teatro erudito, solo para las universidades. Y así llegamos finalmente al teatro moderno, caracterizado por la libertad en planteamiento de diálogos y nuevas posibilidades técnicas, desarrollo de nuevas maquinarias y el auge de la iluminación, dando la posibilidad de crear escenarios más plásticos, y todo ello cruzándose con el cine. Hay varias causas anteriores que hicieron posible la creación del cine. Innovaciones atribuidas a la comunicación como el telégrafo y la aparición del público en masa gracias a las grandes ciudades. La aparición del cine ocurre en 1895 y se atribuye a los hermanos Lumière, creadores del cinematógrafo, que permitía la proyección de imágenes en movimiento. Se realizó frente a un auditorio. Para 1899 ya se había producido un filme de 15 minutos, un conjunto de cortometrajes documentales que tuvieron gran éxito, con temáticas como obreros en la salida de una fábrica, o un jardinero regando el césped, o las olas rompiéndose en la orilla de una playa, pero el que más destacó fue el de un tren avanzando hacia el espectador, lo que producía gran conmoción entre el público. Al comienzo solo fue un invento de feria, un mero elemento de entretenimiento para impactar a los espectadores junto con el resto de elementos de una feria, pero la idea de que se pudiera experimentar con él provocó que fuese más allá del lugar en el que limitadamente se encontraba, y fue concretamente Georges Méliès quien lo desarrolló para hacer cine con todas las letras, películas, creando los primeros efectos especiales y desarrollando las primeras historias que, aunque seguían siendo de escasa duración, poco a poco irían alargándose conforme la tecnología avanzaba. Destacan entre todas Viaje a la Luna, de 1902, la más popular. Desde su nacimiento, a finales del siglo XIX, el cine era muy similar al teatro. Los primeros filmes incorporaban los mecanismos de expresión escénica e incluso fórmulas de presentación de la historia, cogiendo prácticamente su melodrama teatral, los mismos esquemas que en el teatro. El cine ha tenido que luchar para superar el ser un medio imperfecto en una época cultural avanzada. Una doble dificultad, porque debía descubrir y hacer evolucionar a ritmo rápido su propio lenguaje. No había solo un problema de consolidación de un lenguaje, sino también de expresión. Primero faltaba sonido, luego era difícil rodar planos largos, desplazar la cámara, usar escenarios naturales en vez de decorados. El continuo estudio de las adaptaciones de cine de textos teatrales fue un gran trabajo para los dramaturgos, ya que con esta nueva alternativa artística su panorama cambia, debido a que ya no solo indagan en las obras en sí con sus personajes, significados, mensajes, sino que deben embarcarse en uno de los mayores problemas, que es el de adaptar teatro al cine, de un medio a otro, sin que la obra se dañe o pierda su esencia y mensaje, y para ello crearon el guión, más concretamente
el guión adaptado. Actualmente es un asunto delicado, ya que si el espectador conoce la obra original, se enfrenta a la nueva, con altas expectativas. El cine adoptó poco a poco una personalidad a la que el público se aclimataba, algo que el teatro tuvo que tener en cuenta. En la actualidad, la literatura y el teatro evolucionan gracias al cine y comparten la espera de la incorporación de otras manifestaciones creativas derivadas de las nuevas tecnologías. A día de hoy, el cine y el teatro están estrechamente vinculados. La adaptación cinematográfica de textos literarios y teatrales es una constante del cine, aunque los problemas de adaptación siempre seguirán ahí por sus motivos más comunes, como actualmente los presupuestos económicos, la idea del director, que puede ser un tanto diferente dando su visión de la obra y no llegando al nivel de esta, o los propios dramaturgos, que a la hora de adaptar pueden estropear el contenido. Buenos dramaturgos que valen para el cine y no el teatro, o a la inversa, llamados también en el mundo cinematográfico guionistas. La necesidad de adaptar historias del teatro al cine es algo múltiple, ya sea por el contar historias, recrear mitos y viejas obras olvidadas, acercar a la gente más a la curiosidad por conocer teatro y a la inversa. Muchos son los autores de obras de teatro cuyos textos han sido llevados a la pantalla, pero he querido centrarme en dos concretamente. Ellos son William Shakespeare y Tennessee Williams. Me parecen dos figuras muy llamativas en el panorama de las adaptaciones, y al igual que marcaron un antes y un después en el teatro, también lo han sido en sus adaptaciones al cine. Shakespeare es la cima y modelo cabal del teatro como palabra, y el hecho de que por su inmenso prestigio literario, por la naturaleza de los temas que maneja y hasta por ser autor de cabecera en los países de habla inglesa, se haya visto favorecido por el cine. Vamos allá con algunos ejemplos. Esta fue la primera incursión de Wells en el mundo de Shakespeare, siendo para la crítica la mejor adaptación que se ha realizado de esta obra, rodándola en un tiempo récord. Y aunque en su tiempo fue un fracaso, con el tiempo fue ganando seguidores. Wells adapta la obra con una gran carga dramática y un profundo intimismo, acompañado de personajes torturados, llenos de matices y obsesiones. La adaptación dio una enorme sensación de realidad, ya que adaptó considerablemente la obra a la gran pantalla, sintiendo predilección por lo original, pero a su vez mezclándolo con algunas de las características más bien barrocas, pero unió ambos estilos de tal modo que se conserva intacto el espíritu de la obra. Cabe destacar la cuidada fotografía y el modo de sugerir en vez de mostrar, todo ello intencionado, invitando a ver los recovecos de las propias reflexiones de Macbeth. La última adaptación actualmente de la obra, para algunos la versión mejor lograda desde la de Orson Welles, quedando esta en segundo lugar. Esta cinta ha destacado por la potencia visual que ha tenido, la labor fotográfica incluida en muchos de los planos de la cinta, recreando de sobremanera en planos los nebulosos páramos escoceses, lo explícito en las escenas de brutalidad bélica, las muertes en el campo de batalla mostradas con detalle y cromatismos unidas con las extensas ralentizaciones de escena, aportándole mucha belleza y estética. El director va al grano, prescindiendo de lo redundante de otras adaptaciones, ya que opina que la adaptación no debe ser fiel al material en parte, sino proporcionar la mejor versión posible de la historia, centrándose sobre todo, en este caso, en explicar mejor el proceso psicológico de Macbeth. Los diálogos siguen siendo los originales, predomina una estética que mezcla la brujería con la religión, todo con un tono muy oscuro. Es una película que fue muy vapuleada por la crítica, pero muy aplaudida por el público adolescente, debido a la presencia del reparto protagonista. Ellos fueron Leonardo DiCaprio como Romeo y Claire Danes como Julieta. Traslada los acontecimientos a una imaginaria ciudad actual. La película destacó por la visión del director de un panorama donde predominaba lo religioso, la violencia y la sensualidad de una manera demasiado excesivas, aunque se compensaba por ser fiel a la idea troncal de la original, cuyos diálogos se llegaban a respetar.
Y un claro ejemplo para mí de lo mencionado sobre acercar el teatro a la gente a través del cine. Y aquí no solamente para el público adulto, sino enfocado también al público más infantil, aunque la cinta peca de ser algo brutal para las edades más menores. Pero también es uno de los rasgos que la convierten en una de las mejores cintas que ha hecho la compañía, que ganó 2 Oscars, 3 Globos de Oro y 2 nominaciones BAFTA, entre otros. La base de la película es la misma que su obra madre, aunque haya algunas variantes. To be or not to be? That is the question. Considerada la mejor adaptación de la obra de Shakespeare de todos los tiempos, Kenneth Branagh, considerado una importante figura del cine, dijo que era el momento perfecto para hacer su Hamlet durante aquella época, ya que por aquel entonces él tenía 34 años y Hamlet tiene 30. Filmaría la obra entera dotando de fuerza a los personajes a través de un buen reparto de actores y rodando en el castillo de Blenheim, cerca de Oxford, como el Palacio Danés, con espectaculares interiores imitando a un palacio real del siglo XVIII, siglo XIX, acompañado de los planos secuencia que rodeaban a los personajes, recordando así a una sensación a teatro, escenas como el ser o no ser delante de un espejo, una banda sonora en estado de gracia, fueron elementos que dotaron a la cinta de ser única. Se presentó en el Festival de Cannes y posteriormente se estrenó mundialmente circulando 2 versiones de la cinta, una de 2 horas y otra de 2 horas y media. Y todo esto en cines, porque la original dura como unas 4 horas en total. Tennessee Williams no fue tan importante, tan trascendental como lo fue William Shakespeare, pero sí fue de gran reconocimiento, una de las figuras más importantes en el teatro del siglo XXI y ha estado enormemente vinculado al cine. Sus obras estaban plagadas de personajes débiles y frustrados, de problemas mentales, sociales y sexuales. Un autor sureño de los Estados Unidos, que tenía un gran reconocimiento por lo que le dio a sus obras una personalidad muy única, catalogadas del estilo gótico sureño. Los temas de sus obras no parecían demasiado apropiados para ser adaptados al cine y mucho menos para que las grandes estrellas de Hollywood encarnasen a sus personajes, pero las ideas que aportaban sus obras, sus historias, eran tan atractivas que finalmente se dio el paso. Temas que trataban con la carga simbólica y metafórica, buscar el esperpento y lo escabroso, con climas familiares y sociales asfixiantes, lo obsesivo por lo puritano, las atmósferas enfermizas, las pasiones que se desbordan. Tennessee buscaba en su teatro la denuncia de la realidad del momento, la necesidad de romper las normas sociales imperantes en aquella época. La película fue un triunfo en una época reprimida y conservadora, pero aún así con un público curioso, pero igualmente era algo a lo que el público no estaba preparado. Una adaptación aligerada, pero con una puesta en escena exquisita. La cinta no es tan violenta como la obra original, algo que Tennessee Williams abucheó, pero sí conserva su atmósfera y además esquiva muchas verdades de la prototípica elegancia de Hollywood de entonces. You put that howling down there and go to bed. Yes, I want my clothes down here. You shut up. You're gonna get the law on you. La película tuvo un éxito rotundo pese a la censura que se había cebado con algunos aspectos. La historia, que en su momento generó un gran escándalo en la sociedad puritana de la época por el contenido de esta, aún conservaba su fuerza pese a la censura mencionada anteriormente. Para paliar con ese problema, se tuvo que añadir la gran química entre Vivien Leigh y Marlon Brando, la cual fue muy buena. Posee unas representaciones de personajes muy efectivos, cortando diálogos originales y cambiándolos por imágenes, rompiendo así la teatralidad de la obra madre, aunque sigue siendo fácil ver que se trata de una obra de teatro. La adaptación al cine era complicada pero efectiva, la construcción de personajes no se perdía y nunca tiene la sensación de que falten partes, como ocurre en muchas otras adaptaciones. Todos sus factores convierten a este film en un clásico indiscutible, una adaptación tan redonda que nadie se atrevió a volver a adaptarla al cine.
Y ya que hemos hablado un poco de William Shakespeare, Tennessee Williams y algunos ejemplos de obras suyas adaptadas al cine en diferentes épocas, hablemos un poco sobre el panorama español. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillo puertas y ventanas. Consideró que debía variar la versión teatral de la trama, diciendo que el cine podía mostrar cosas que no se veían en el teatro, alegando que esta obra era perfecta para el cine. El problema de la adaptación fue hacer creíbles los diálogos de sentido lírico, dándole al director dotes de cotidianidad. El director también le otorgó una misa de requiem que no estaba en la obra original. Para dar mayor protagonismo a las mujeres, los personajes masculinos aparecen con sus figuras difuminadas y sin rostro. En el caso de Sáenz de Heredia, lo que hizo fue investigar todo lo referente al personaje para ofrecer en la película un tratado sobre el mito, donde quiso dejar de lado su lado más funesto y fatalista, realizando un espectáculo de capa y espada tomando elementos de diferentes tradiciones. Pretende ser una nueva versión que conserva de sus precedentes literarios los rasgos definidos del personaje, pero modifica el origen andaluz de este y rebusca en los orígenes en la Galicia medieval y en los romances fronterizos. Bien ha hecho ese necio en irse ahora. 1 hora he estado leyendo tu papel. Y bien mirado, señora, tu pensamiento, hallo que mi cobardía procede de tu respeto. La adaptación de una de las comedias más conocidas de Lope de Vega y en extensión considerada la mejor adaptación del teatro en España. Esta adaptación demostró que el material narrativo proveniente de nuestra literatura podía contribuir un atractivo espectáculo si se trataba adecuadamente, respetando el verso clásico. Presentado primero en el Ministerio de Cultura, no recibió las ayudas necesarias, por lo que la directora tuvo que esperar 1 año para poder realizarla, teniendo que comenzar el rodaje en Portugal. Según Pilar Miró, había que lanzarse con el legado cultural de nuestro patriarcado histórico en el Siglo de Oro, que vergonzosamente está sin tocar, pero que hay que hacerlo accesible al público. Quiso rodar una trilogía de obras del Siglo de Oro, pero no pudo llevarse a cabo ya que falleció en octubre de 1997. La obra ganó 7 premios Goya. Y podríamos hablar de muchos más ejemplos, autores, adaptaciones, pero sería un no parar, y la máquina constantemente sigue funcionando, pero no podía dejar atrás estos ejemplos tan relevantes en el cine, y de paso recomendaros estas películas, ya no solo por sus logros como adaptación, sino también por lo que significaron para el séptimo arte y lo que siguen significando. Con todo esto quiero decir que ya solo me queda una cosa por decir. No olvidemos que si a día de hoy gozamos tanto de los videojuegos, es algo que proviene realmente en parte del cine. Y si gozamos tanto del cine actualmente, con tantas sagas de películas, blockbusters, diferentes géneros, directores, culturas y demás, todo ello proviene de algo mucho más primitivo, de algo mucho más ancestral, que es el teatro. A veces es bueno echar la vista atrás y descubrir los orígenes de estos artes con los que actualmente disfrutamos tanto, que son tan significativos en nuestra vida. Con este vídeo intento rendir homenaje a estos 2 artes tan maravillosos. Tal vez el vídeo haya sido un poco espeso y siento si ha sido así. De hecho, había mucha más información, pero he intentado resumirla todo lo posible porque lo que abarca toda esta historia, para nada, es poco. Lo que quiero decir con todo esto es que disfrutemos del cine, que disfrutemos del teatro, de las artes que nos gustan y que de vez en cuando echemos la vista atrás y busquemos el origen de todo aquello que a día de hoy es tan importante y significativo para nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.